Permítanme continuar en esta mañana con esta serie que comenzamos hace domingo antepasado sobre Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3, bajo el tema Dios ha hablado. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, diciendo la palabra de Dios, dice que Dios, ¿quién? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Cómo Dios ha hablado? Muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, nosotros comenzamos introduciendo Hebreos y decíamos que el libro de los Hebreos, el escritor nos lleva paso a paso en este libro mostrando que Jesús es superior a los ángeles. Jesús es superior, mayor que Moisés y más grande que cualquier sacerdote del Antiguo Testamento o sistema. Que en el libro de los Hebreos, decíamos el domingo antepasado, hay uno de los mensajes más extraordinarios o más poderosos. ¿Cuál es el mensaje? Que el sacrificio de Cristo fue suficiente. Es una sola vez y es para siempre. No hay necesidad de repetirlo. Decíamos que el llamado de los hebreos es claro. Nos invita a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, no en nuestra circunstancia y no en nuestras propias fuerzas, sino en Cristo. Que aunque no tenemos un autor definido del libro de los Hebreos, lo que sí tenemos claro es un mensaje que es definido. El mensaje es la supremacía de Cristo y que Cristo ha hablado. En esta mañana nosotros vamos a continuar hablando de estos versos 1 y 2. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. La Escritura lo que nos está diciendo y lo que nos está apuntando es a la revelación pasada, cuando dice Dios habló de muchas maneras. La palabra griega para hablar de muchas maneras nos refiere a la limitación en la que Cristo habló. La manera en que Dios habló. Dios no habló un mensaje totalitario, sino que Dios habló de manera parcial a diferentes personas y lo hizo de muchas formas. Por eso el texto redunda diciendo que Dios habló muchas veces, pero también hace énfasis diciendo que Dios habló de muchas maneras. Dios habló en el Génesis, y cuando Dios habló en el Génesis, Dios crea una realidad. Pero cuando Dios habla, también muestra nuestra realidad. La palabra dice en el libro de Génesis: y Dios dijo, y algo se hizo. Y Dios dijo, y algo se creó. De manera que cuando Dios habla, vino algo concreto. No vino algo superficial, vino algo genuino. No vino algo en nuestro lenguaje carabelita, o que no es original, o que no es duradero, es lo que implica. Cuando Dios dijo, vino algo para siempre. Cuando Dios dijo, su voz se convierte
en un fundamento donde descansa nuestra seguridad y nuestra esperanza. Lo confuso se hace claro. Lo dudoso adquiere firmeza. Lo ordenado, lo desordenado encontró su estructura firme. Todo porque su palabra tiene absoluta autoridad. Recibe atención, la atención nuestra, y esta tiene una de dos conclusiones sobre la vida del individuo. La palabra de Dios es salvación para vida eterna o es condenación. Para el que la cree, se convierte su voz en salvación, pero para el que la reniega en medio de su incredulidad, se convierte en condenación. De manera que su voz, cuando Dios habla, su voz no puede ser ignorada sin consecuencias. Hermanos, y aquí está una pregunta importante que debemos hacer para nosotros. ¿Nosotros estamos escuchando la voz de Dios? Este silencio en mi mensaje no es porque no encuentro qué decir, es adrede. Porque esta pregunta debería ponernos a nosotros a reflexionar de manera profunda si nosotros no estamos escuchando la voz de Dios. Es el escritor que dice que Dios ha hablado. Y ha hablado de muchas maneras y de muchas formas. Y que Dios ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Pero muchos de nosotros aún nos estamos preguntando por qué Dios no me habla. Dice Sr. Sproul, decía, porque ya no está con nosotros, que cuando Dios habla, el ser humano no está invitado a opinar, sino a someterse a la voz de Dios. ¿Será eso lo que nos pasa a nosotros cuando escuchamos la voz de Dios? Decíamos al principio que la voz de Dios está plasmada en su sagrada escritura, la palabra de Dios, el texto sagrado, 2 Timoteo 3:16, porque toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Será que nosotros estamos opinando más de lo que Dios nos está diciendo en su palabra que de cualquier otra cosa? Hermanos, Dios, ese es el que comunica el mensaje. Y el texto nos dice que el Señor ha hablado finalmente a través de su Hijo Jesucristo. Así que cuando Dios se comunica, no es un Dios que está silencioso. Dios no está distante. Que desde el principio Él ha querido revelarse una y otra vez. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, pudiéramos escribir un libro completo, Juan Carlos, sobre este tema. Dios quiere hablar con Moisés y lo hace a través de una zarza. El hombre que había salido huyendo de Egipto, Dios usa una zarza para hablar con Moisés. Y la zarza se enciende. Y el hombre que era tartamudo y que era miedoso en algún sentido, se acerca a la zarza, y es la zarza que lo invita a acercarse y le dice: quita el calzado de tus pies, porque en el lugar que estás pisando es que santo es. Es diciendo, yo el Señor estoy en medio de la zarza. Moisés sabe que en el desierto la zarza, los arbustos tenían la probabilidad de encenderse, pero esta zarza no se apagaba, sino que estaba completamente encendida. Hermanos, eso es lo que Dios hace cuando Dios nos habla. Posteriormente, entonces Dios habla con Moisés en el monte Sinaí.
Y siguió hablando una y otra vez. Habló a través de Isaías. A Moisés le dio los 10 mandamientos. A Isaías se le apareció y dijo: ay, soy como un muerto porque Dios me ha hablado. Dios se le aparece en una visión a Isaías, y a Daniel se le muestra a través de un sueño. Hebreos nos deja claro que Dios en otro tiempo, ¿en qué tiempo? En otro tiempo, Dios habló de muchas maneras. Y nosotros encontramos hoy personas que Dios le habla de todas las formas, pero no le habla a través de la Biblia. ¿Están aquí? Tú encuentras fácilmente personas que dicen: Dios me llevó al primero, al segundo. Otros Dios lo lleva al infierno. Suerte de ellos que Dios no lo deja ahí. Dios le muestra cosas, Dios le muestra los demonios, pero Dios no le habla a través de la palabra. Hermano, porque en realidad nosotros queremos que Dios nos hable de otra manera y no a través de la Escritura. ¿Tú sabes por qué? ¿Cuál es la realidad que no queremos que Dios nos hable a través de la Escritura? Porque la Escritura, como lo veremos más adelante, es una espada de 2 filos. La Escritura no habla del vecino. La Escritura no habla de tu empleador. La Escritura no habla de la autoridad eterna. La Biblia habla sobre ti. Habla sobre tu pecado. Habla sobre tu desobediencia. Habla sobre tu orgullo. Y la palabra de Dios te golpea. Hermano, es duro. Porque nosotros vivimos en una sociedad donde nosotros no queremos bendecir a los que nos maldicen. Nosotros vivimos en una sociedad que no queremos orar por aquel que nos hace afrenta. Nosotros queremos ser vengativos. Nosotros queremos que Dios lo aplaste en el nombre de Él, pero a favor de nosotros. ¿Están aquí? Pero quieren que Dios le hable. Esos son los sueños. Los sueños que sueñan tienen que ver con su propia gloria y no con la gloria de Dios. Sueñan ser promovidos. Sueñan que Dios lo lleva lejos, pero no sueñan para morir a su carne. Diga gloria a Dios. Ayúdeme a predicar. Anhelamos visiones, anhelamos sueños, pero no anhelamos que Dios nos hable a través de su palabra. Dios siempre ha hablado, Dios siempre se está comunicando. Le digo al pueblo de Israel: quiero conversar contigo y te voy a dejar los mandamientos para que hagas. Si la revelación no fue completa, fue fragmentada y fue dada de manera progresiva. Y pastor, ¿y por qué Dios la revelación la dio de manera fraccionada, fragmentada y progresiva? Para que nadie se jacte que Dios le reveló todo. Para que nadie se jacte de que Dios se le mostró y que es el papautica de la matica. Sino que Dios mismo habló por porciones. No dio todo el mensaje de una vez, sino que en otro tiempo el Señor habló de distintas maneras. Eso es lo que está diciendo la palabra griega. Dio porciones. No todo fue revelado a cada uno de los profetas, sino que cada uno recibió la porción de la revelación una tras otra. A Noé le fue revelada la región del mundo a que pertenecía el Mesías. A Jacob le fue revelado la tribu de donde venía el Mesías. A David y a Isaías, a David se le reveló de qué familia venías, y a Miqueas se le reveló de qué aldea venía el Hijo de Dios. A Daniel se le reveló la venida del precursor y el segundo advenimiento. A través de Jonás el Señor reveló cómo sería su muerte.
Así que todo era y era parte de un rompecabezas. A cada uno de los profetas el Señor le dio una porción. Por eso el texto, cuando leemos Hebreos, el texto dice: Dios, habiendo hablado, habló de muchas maneras y de muchas formas a través de los profetas. Porque los profetas eran mensajeros de Dios. ¿Qué eran? Ellos no eran el mensaje, ni eran el mensaje final, sino eran mensajeros ¿de quién? De Dios. Así como Isaías, Osea y todos los demás que hablaron de la resurrección, cada uno conoció una parte del mensaje. Pero cuando lo perfecto hubo venido, ¿en quién? En Cristo, en el Mesías, lo que era parte fue quitado. Eso es lo que dice 1 Corintios 13. Todas las sugestiones anteriores, todas las voces audibles, sueños, visiones, se completaron en aquel que se llama el Cristo, el Hijo de Dios. Por eso es que Cristo, Hebreos enseña que Cristo es superior a Moisés. Porque a Moisés le fueron dadas las tablas y habló con el Señor cara a cara, con Dios cara a cara. Y a Abraham, que era el padre de la fe, y a Elías, que era el hombre del fuego, a Daniel, que se conoce como el profeta de las visiones finales. Esta palabra de Dios ha hablado nos deja claro que nosotros no estamos en ignorancia. ¿En qué no estamos ya? No estamos en ignorancia. Que el Antiguo Testamento no era la revelación completa, pero que la revelación se cumple en la venida del Hijo de Dios. El verso 2. Que Dios nos habla a través del mensaje. Una vez más, los profetas en el Antiguo Testamento, ellos no eran el mensaje, ellos eran los mensajeros. Pero ahora dice el libro de Hebreos capítulo 1 versos 1 y 2 que ahora el mensaje vino en forma de carne. ¿Cuánto alaban al Señor? Ahora no es un mensajero el que viene. Ahora el mensaje está en medio de nosotros. Por eso es que dice el verso 2 que en estos postreros días Él nos ha hablado a través de el Hijo. El Hijo no es el mensaje, el Hijo es el mensaje. El Hijo no trae el mensaje, el Hijo es el mensaje. Cuando yo oro al iniciar el mensaje, yo siempre digo: Señor, yo no soy el mensaje, yo soy el mensajero. Y el mensajero se puede equivocar, ¿sí? Y siempre apelamos al mensajero, a quien es el mensaje, no el mensajero. Cuando decimos: Señor, yo soy la vasija y tú eres el depósito. Porque lo importante no es lo que yo digo en sí mismo, lo mío, sino lo que Dios puede decir a través de mí. ¿Se entendió eso? Por eso es que el texto dice que en estos postreros días Él ha hablado por el Hijo. Hermanos, cuando hablo de postreros días, no hablando solamente no solamente del futuro. Jesús vino en el tiempo final del plan de Dios. Cuando Cristo comenzó a hablar, Él comenzó a despertar las almas a las que Él les estaba hablando. Porque cuando Dios habla, eso es lo que sucede en nuestra vida. Nuestra alma despierta.
cuando Dios habla a nuestra vida, Él produce gozo a los que creen, desde luego. Y Él revela su gloria. ¿La gloria de quién? La gloria del Hijo. John Piper, un predicador extraordinario, dice, hablando de la voz de Dios, que la palabra de Dios no solo informa la mente, sino que la palabra de Dios, una frase icónica del pastor, enciende el corazón. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Enciende el corazón. Mano, cuando tú tienes el corazón encendido, es notable. Cuando tú tienes la palabra, tu corazón lleno de la palabra de Dios, es notable. Ministerio de alabanza, cuando tú tienes la palabra, tu corazón lleno de la palabra de Dios, tu mente llena de la palabra de Dios, diga conmigo, es notable. Sí, porque la revelación había llegado. Dios nos ha hablado a través de ¿quién? A través del Hijo. Y aquí está, hermano, el contraste. Antes los profetas, ahora el Hijo. Antes mensajes parciales, ahora la revelación completa, porque ahora el Hijo está. Antes intermediarios, ahora mismo ya no necesitamos intermediarios, porque ahora mismo Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo, quien es Dios mismo. Ustedes ven, hermanos, por qué es que la gente tiene tanta necesidad de que Dios le hable. Porque no tiene al Hijo. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene el mensaje. El que tiene al Hijo tiene el Espíritu de Dios. ¿Me siguen? Porque Cristo no solo trae el mensaje, Cristo es el mensaje. ¿Por qué anhelamos entonces voces que nosotros deseamos decir, hermano, Dios me habló a través de alguien? No decimos, Dios me habló mientras leía las escrituras. Fui confrontado. Tenía un problema de orgullo y la palabra, la espada del Espíritu, me cruzó y me partió en dos. Nosotros no decimos así. Rara vez escucha tú una persona decir que el mensaje que Cristo da a través de la Escritura lo ha confrontado. Por eso es que nosotros decimos como predicador de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, hermanos, lo que no hace la palabra de Dios en la vida de un individuo, ninguna otra cosa lo puede hacer. ¿Cuál es mi cámara? Aquí, mi cámara. Debo decirlo. Lo que no hace la palabra de Dios que es inescrutable, que es inmarcesible, ninguna otra cosa lo puede hacer. Tú puedes ayunar, tú puedes tener visiones, tú puedes derramarte 10 cubos de aceite, y si no lo hace la palabra de Dios, ninguna otra cosa lo puede hacer. Porque la autoridad final de que Dios ha hablado es su palabra. Para el corte. Hermano, nosotros tenemos que entender esta realidad bíblica sobre la vida de la iglesia. Cristo no fue un profeta solamente. Cristo no fue alguien que vino a hacer buenas obras sociales. Cristo no solamente vino a quitar enfermedades. Cristo vino a quitar el pecado del mundo. Él es el mensaje, Él es la revelación encarnada. Él es el mensaje final. ¿Por qué deseamos otro mensaje que no es Cristo? Hermano, esta es la aplicación. No necesitamos nuevas revelaciones fuera de Cristo. No necesitamos nuevas revelaciones. Hermano, todos los mensajes tienen que centrarse en la persona del mensaje, que es Cristo.
¿Por qué es tan difícil ver cuando un predicador toma el púlpito, toma la plataforma, toma las redes? Siempre habla de lo que Dios va a hacer contigo y de lo que Dios puede darte y no del cambio que tú tienes que hacer en tu vida. ¿Tú sabes por qué? Porque es más fácil decirle a una gente: Dios te dice, levanta tu mano, Dios te dice, has sufrido bastante, has sufrido, tus lágrimas Dios la ha visto. Hermano, eso yo me lo sé, yo sé cómo hacerlo, yo sé cómo tumbar a alguien, nada más hay que empujarlo. Pero la realidad es que nosotros no queremos ir a la Escritura porque la Escritura señala de manera profunda y con agonía todas nuestras debilidades pecaminosas, nuestros deseos carnales, nuestros sentimientos más impuros, las cosas secretas más recónditas que están dentro de tu corazón, las revela la palabra de Dios. Y no la queremos acrudiñar porque el mensaje es letal. ¿Quién se va a esconder de la presencia de Dios? Nadie puede esconderse de la presencia de Dios. Por eso es la supremacía del Hijo, del mensaje, la supremacía de manera final. Por eso el verso 2 dice que a Él, para que la gente crea que a Él, ¿a quién? Al mensaje, a Cristo, Dios lo constituyó heredero de todo. ¿De qué? De todo. Y para que nadie se equivoque, por quien asimismo hizo el universo, para que nadie se equivoque, Él fue que hizo todo, el universo y todo lo que en Él hay. ¿Quién? El mensaje. Cristo es el dueño de todo, hermano. No debemos olvidar que Cristo sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. No es que Dios está ajeno a nuestras necesidades, a nuestras enfermedades, a las batallas que nosotros tenemos diariamente. Él está consciente de todo. Pero Cristo no vino como el mensaje final para que yo sea más feliz y tenga más cosas. Eso tú lo puedes lograr, hermano. Si tú te fajas a trabajar, tú lo puedes lograr. Cosas las puedes lograr. Pero lo que no puedes lograr sin la ayuda del Hijo es salvación y vida eterna. Es regenerar ese hombre viejo que está dentro de nosotros, que tiene una lucha constante con el Espíritu, para que nosotros podamos vivir piadosamente y para la gloria de Él. Nos cuesta, aún estando en la casa de Dios, aún orando, aún levantándonos, aún leyendo la Biblia, aún estando bebiéndonos la Santa Cena, aún así, nos cuesta trabajo. Pero gracias a Dios que Él ha hablado. Y nosotros podemos hablar con Él. Hermanos, estas implicaciones de que el Señor es dueño de todo es completamente revelador. Cuando nosotros leemos el verso 2, está diciendo que Cristo es la revelación. No quien va a revelar algo, Él es la revelación. Está diciendo que Cristo es heredero de todo. ¿Quién es el heredero? Cristo es el dueño de todo. Hermano, Cristo es el dueño de todo. El diablo no tiene nada. El mundo está bajo su dominio, así dice el libro de Juan, bajo la influencia del maligno, pero el diablo no es dueño de nada. ¿Quién es el dueño de todo? Cristo es el dueño de todo. Y nosotros somos parte de eso que es de Él. ¿De quiénes somos nosotros? De Cristo somos nosotros. Y Él es el creador de todas las cosas. Eso es lo que está diciendo el texto. Entonces Él es supremo sobre todas las cosas. Entonces nosotros no podemos tratar el mensaje. Cuando me refiero al mensaje, yo me estoy refiriendo a la persona de Cristo. No podemos tratar al mensaje como una opción más. Cuando Dios habla, yo no puedo tratar el mensaje como algo que puedo
y tengo opción de recibir o no. ¿Ustedes han visto eso? Que alguien, Dios le habla a través de la palabra y dice, yo voy a ver si lo hago. No, tienes que orar. Eso que te hizo, tienes que orar por él y pedir misericordia y bendecirlo. Como dice el texto, bendecid a los que te maldicen. Paga el mal ¿con qué? Con el bien. El que te obligue a caminar una milla, camina con él. El que te quita la túnica, déjale también la. Cristo no es solamente una persona que trae. Cristo es el mensaje. No es un maestro opcional al que tú puedes asumir o no. Cristo es el Señor de todo. Y lo grande de eso es que nuestra vida le pertenece a Él. Hermanos, este es el llamado para concluir en esta mañana de estos textos. Hebreos 1:2 nos deja una verdad contundente para nosotros los creyentes. ¿Cuál es esta verdad primaria? Dios ha hablado. Segunda verdad, su palabra final es Cristo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a responder? Al final no importa lo que diga el mundo. No importa lo que diga una influencia a través de las redes. Lo que importa es lo que Dios ya ha dicho. Eso es lo que importa. Esta es la pregunta entonces para nosotros. ¿Tú estás escuchando a Cristo? ¿O estás escuchando otras voces? Dime lo que estás escuchando. La autoridad final es Cristo. No hay otra voz que se pueda igualar a su peso. No hay otra. El llamado de Cristo es una invitación a escucharlo con atención. O sea, su llamado es a usted poder elegir lo que lleva a la condenación o lo que conduce a la perdición, a la salvación. Cristo, el mensaje, no es solo un medio de instrucción. Es el faro que guía nuestra vida día tras día. ¿Tú has perdido el rumbo? ¿Tú has perdido el rumbo? Probablemente si lo hemos perdido es porque estamos escuchando otras voces. Cada palabra que Dios revela lo hace para revelar su propio carácter. Y lo hace para dar propósito a nuestra vida. La palabra de Dios, cada voz, es una llamada al arrepentimiento. El Señor nos habla y nos llama a ponerle atención a Él. Cada promesa de amor es un testimonio de su gracia, una oportunidad para acercarnos más a Él. Por eso es que el creyente tiene que acercarse cada día a su palabra. Y cuando lo hace, entonces es desafiado a responder en obediencia a la palabra del Señor. Sí, el Señor nos invita a dejar nuestras dudas. Y nos invita a dejar nuestros conceptos. Y nos invita a escuchar su voz. ¿Para qué? Para que su voz transforme nuestra vida, la mía. Y cuando hagamos eso, vamos a ver otra perspectiva de nuestra realidad. Que ya no estamos en el mundo, sino que ahora andamos detrás del buen pastor. Que eso es lo que decía el buen pastor. Su vida da por las ovejas, pero las ovejas ¿qué hacen?
Así dice la palabra, las ovejas escuchan su voz. Nosotros debemos permitir que la palabra de Dios se ancle en nuestra vida. Que lo que yo canto en la iglesia, que lo que yo escucho diariamente, que lo que yo hablo frecuentemente esté alineado al mensaje de Cristo. Hermanos, que su palabra afirme nuestros corazones. Que su palabra nos impulse a vivir para la gloria de Dios. Que Cristo sea una realidad de nuestra vida y que no sea ignorado en nosotros ni rechazado, sino que nosotros, cuando nos acerquemos al mensaje, a su palabra, le pidamos a Él que nos ayude a vivir para su gloria. Señor, ayúdanos a ser obedientes. Señor, ayúdanos a obedecer tu palabra. Nosotros vivimos en un mundo difícil. Vivimos en un mundo de muchas voces. Satanás se viste de ángel de luz, habla a nuestros oídos y nos dice lo que nosotros queremos oír. Pero ayúdanos a escuchar tu palabra, Señor, y a ser obediente a tu palabra, para que tu palabra nos transforme a nosotros. Todo esto te lo pedimos para la gloria de Dios, y ayúdanos a serte fiel. Oramos en el nombre de Cristo Jesús.